del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que ha confirmado que el gobierno tiene planeado la construcción de un penal, de un centro penitenciario en la isla de Frontón, muy cerca al Callao. Se ha presentado esta mañana, Pao, en diferentes medios de comunicación, pero vamos a escuchar lo que dijo respecto ya a los avances de esta construcción, porque incluso se ha animado a dar la cifra de cuánto va a costar finalmente construir un penal en el Frontón. Escuchemos. Es una mentira lo que nos han vendido durante años, que el Frontón vendría a ser un penal que costaría 5.000 millones de soles. Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente de la construcción del Frontón son de 500 millones de soles, ¿correcto? Y no solamente eso, sino que nosotros ya vamos a empezar. ¿Lo va a inaugurar la presidenta Dina Boluarte o se lo va a dejar el siguiente gobierno? A ver, lo importante aquí es empezar. Yo creo que la señora presidenta vamos a nosotros tratar de correr para poder generar la inauguración de este centro penitenciario, pero lo importante, como les refiero, es tomar la decisión de hacerlo. Bueno, la construcción de un penal definitivamente toma tiempo, Pau. No creo que le alcance a este gobierno, que ya le quedan algunos meses, para inaugurar el centro penitenciario en el Frontón, pero es cierto que ya han dado los primeros pasos. Por ejemplo, el propio ministro en esa entrevista ha anunciado que este miércoles se van a reunir tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Justicia para que algunos miembros del ejército puedan empezar con la remoción de tierras para lo que sería ya la construcción de este penal en la isla del Frontón. De hecho, la presidenta Boluarte el día de ayer estuvo inspeccionando la zona, pero, por ejemplo, he escuchado al exdirector del INPE, el señor Yaque, que ha comentado que ya se hicieron algunos estudios sobre la viabilidad de reabrir el Frontón y que la conclusión fue que no, que era demasiado caro y que con el presupuesto que se destinaría para abrir el Frontón se podrían construir hasta al menos 10 penales con capacidad de 4.000 internos para cada uno de estos penales. Correcto, y se había estudiado, Pau, esa posibilidad porque ya desde el Congreso de la República algunos parlamentarios habían planteado, ¿no?, proyectos de ley para reabrir el Frontón. Justamente tenemos la declaración de Javier Yaque, ex jefe del INPE. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esta nueva iniciativa del gobierno. Pensar en obras faraónicas, nosotros calculábamos, Karina, que el penal del Frontón podría costar 5.000 millones. ¿5.000? Que un solo penal, con esos 5.000 podemos hacer 20 penales. Podríamos casi desaparecer el hacinamiento en este país, pero con proyectos viables. Supongamos que nos equivocamos, ya, que son casi la mitad, 3.000 millones. Igual es estratosférico, por favor, seamos realistas. Ejecuten el dinero porque el INPE necesita clamorosamente esas cárceles. No piensen en otros proyectos que finalmente van a tener un costo. Solo hacer el proyecto. Bueno, tenemos a un ex jefe del INPE recién salido nada más, indicando que no sería viable la construcción de un centro penitenciario en el Frontón, que es, Pau, una isla que tiene muchísima historia. No fue construida ya por el año 1916, pero cobró notoriedad durante el primer gobierno del expresidente Alan García. En aquel año, seguramente muchos televidentes lo recuerdan, se enviaban allí a personas sentenciadas por delitos como terrorismo. Se volvió, de hecho, una cárcel destinada para aquellas personas y luego en el año 1986 se hizo un motín, tuvo que intervenir la Marina de Guerra y finalmente fallecieron 116 presos que estaban allí. Luego de eso se decidió simplemente cerrar este centro penitenciario que hoy sería reabierto por este gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y la intención es que la primera piedra, ¿no?, de lo que será el nuevo penal del Frontón, según siguen los planes del Ejecutivo, sería el próximo año. Pero ya en el Congreso, Fernando, varios congresistas ya están criticando esta propuesta. El congresista Jorge Montoya decía que realmente pues es un sinsentido reabrir este penal con lo caro que nos va a salir a todos. Y además los congresistas han mostrado, digamos, una postura en contra porque dicen que lo ideal sería construir, por ejemplo, primero el penal en Arequipa, el penal en Pucallpa, que de hecho son propuestas y proyectos que también prometió este gobierno. Conversamos, te cuento un poquito esta mañana también, Pau, con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista, para redescubrir la historia histórica, sin duda, que tuvo el penal del Frontón. Esto fue lo que nos contó. El Frontón se crea el año 1917-18 para que ahí puedan estar los presos peligrosos
por violencia, asesinato y violación. Para eso se creó el frontón. Pero claro, últimamente, en época de García, inclusive un poco antes, allí se enviaron a los terroristas, que eran sumamente peligrosos y eran muchos de ellos con instrucción militar y instrucción en explosivos y una serie de cosas más. De tal manera de que ahí se juntó una escuela delictiva de terroristas. Pero estamos hablando hoy día ya no de terroristas, sino simplemente de delincuentes comunes, del Tren de Aragua, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otros presos con otras ideas, con otra formación y sin ideología. Simplemente gente que va a ir ahí a cumplir una condena. Así que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, desde el gobierno se ha indicado, Pau, que con la construcción de este nuevo centro penitenciario en la isla del Frontón, allí se enviarían a cabecillas de organizaciones criminales que hoy mantienen en su sobra a nuestro país, por ejemplo en la zona del norte, ¿verdad? Con los injertos del cono norte, con los pulpos, bueno, ahí serían enviados los máximos cabecillas de estas organizaciones que hoy tienen un fin más bien económico, ¿verdad? Ilegal, por supuesto. Y actualmente estos cabecillas fueron enviados a Chayapalca, por ejemplo. Correcto, correcto, que sería una suerte de reemplazo o de alguna manera apoyo también para el penal de Chayapalca. Vamos a